Hola amigos, hoy les traigo una pequeña explicación de la renta de primera categoría y la aplicación de estos en pequeños casos prácticos. Este vídeo ha sido realizado en dos partes, espero sea de su agrado. ¿Qué es la renta de primera categoría? Son todos los ingresos obtenidos por el arrendamiento y subarrendamiento de predios, tales como terrenos o edificaciones. También se incluyen dentro de estos sus accesorios, así como el importe pactado por los servicios suministrados por la persona que da en alquiler el bien, a quien ahora llamaremos el arrendador, y el inquilino del bien, al cual llamaremos arrendatario. A este se le cede la responsabilidad de pagar los tributos que conlleva dicha obligación del arrendamiento, según el artículo 23 de la Ley del Impuesto a la Renta. La renta mínima del precio será de 6% del valor del predio. ¿Qué conceptos están comprendidos dentro de la renta de primera categoría? Según el artículo 23 de la Ley del Impuesto a la Renta. Como podemos ver en el inciso A, es el producto en efectivo o en especie del arrendamiento o subarrendamiento de predios, incluidos sus accesorios, servicios y tributos que asuma el arrendatario. Inciso B. Las producidas por la locación o cesión temporal de cosas muebles o inmuebles, no comprendidos en el inciso anterior, así como los derechos sobre estos, inclusive sobre los comprendidos en el inciso anterior. Inciso C. El valor de las mejoras cuando no hay obligación de reembolso. Inciso D. Renta ficta de predios cedidos gratuitamente o a precio no determinado. La renta ficta será el 6% del autoevaluado. Ahora bien, antes de comenzar con los casos prácticos, es necesario saber identificar cuándo es una renta de primera categoría, y para ello se ha elaborado este pequeño vocabulario, para conocer algunos términos. Cesión temporal de bienes muebles e inmuebles. Son todos los ingresos obtenidos por la locación o cesión temporal de bienes muebles o inmuebles, así como los derechos sobre estos o sobre los predios. Mejoras incorporadas. Es valor de las mejoras incorporadas en el bien por el arrendatario o subarrendatario, en tanto constituyan un beneficio para el propietario y en la parte que éste no se encuentre obligado a reembolsar. Cesión gratuita de predios. En caso ceda un predio gratuitamente o a precio no determinado, se deberá declarar como renta ficta el 6% del valor de autovalúa del año 2019, importe que debe considerarse como ingreso bruto. Si existiera copropiedad de un predio, no será de aplicación la renta ficta cuando uno de los copropietarios ocupe el predio, tenga la posesión o ejerza alguno de los atributos que confiere la titularidad del bien. Cesión gratuita de bienes muebles e inmuebles distinto de predios. Esto se origina cuando se cede un bien mueble o inmueble distinto de un predio. Se deberá declarar como renta ficta el 8% del valor de adquisición, producción, construcción o de ingreso al patrimonio de los referidos bienes, importe que debe considerarse como ingreso bruto. Un ejemplo de esto sería la cesión de un carro, que sería un bien mueble, o una nave, que sería un bien inmueble. Cabe hacer mención que dicha presunción no opera cuando se trate de los siguientes supuestos: cuando sea parte integrante de las entidades a que se refiere el último párrafo del artículo 14 de la ley. Cuando la cesión se haya efectuado a favor del sector público nacional, a que se refiere el inciso A, del artículo 18 de la ley. Cuando se trate de las transacciones previstas en el numeral 4 del artículo 32 de esta ley, las que se sujetarán a las normas de precios de transferencia a que se refiere el artículo 32A de esta ley. Bueno, una vez entendido ya estos conceptos, proseguiremos a explicar la ecuación para poder desarrollar unos pequeños casos prácticos. Como se puede observar, para el cálculo de la renta mensual de primera categoría, se deberá de multiplicar el monto del alquiler por 5%, el cual nos dará la renta mensual a pagar. Hay que tener en cuenta, que si bien se está calculando en base al 5% del monto del alquiler, no necesariamente este pago de renta coincidirá con la renta anual de primera categoría, dado que la merced conductiva, en otras palabras el pago del alquiler, no siempre está en base al 6% del autovalúo, sino que está de acuerdo al precio de mercado. Por consiguiente, para el cálculo de la renta anual de primera categoría, es necesario sumar la totalidad de los ingresos de todo el año. Por ese mismo concepto, como se ve en el cuadro, se deducirá el 20% de los ingresos brutos, y a esta diferencia se le aplicará el 6.25%, o en su defecto, para agilizar el cálculo, se aplicará al total de ingresos brutos el 5%, que dará el mismo resultado. Bueno amigos, gracias por la atención prestada, espero haya sido de utilidad y conmigo será hasta el próximo vídeo.